Pero el punto que acaba de plantear el diputado Jonet, que yo comparto en su inmensa mayoría. La única duda que yo tengo tiene que ver con la asignación presupuestaria y la disposición de personal, porque hay que entender, y eso también para la gente que nos está viendo, que a partir del año 1999, incluso antes, empezó un cambio de doctrina del ejército. Eso significa que el ejército pasó de ser un ejército territorial con presencia en todo el país y con un número bastante grande de funcionarios, ¿ya? A ser un ejército con altísima capacidad de fuego, pero con mucho menos personal. Y eso significa que la disponibilidad de personal para entrar en tareas de orden público está muy reducida, entre otras cosas también, señora presidenta, porque ya está siendo empleado en la macrozona sur, está siendo empleado en la macrozona norte, y yo escucho de lo que significa el desgaste de tener a una tropa que está altamente especializada, que es reducida en sus números y que está siendo empleada una y otra y otra y otra vez en esos dos escenarios. ¿Para qué hablar si nosotros sumamos nuevos escenarios? Entonces, la pregunta que uno le puede hacer al Ejecutivo, y yo quiero hacérsela también a los colegas de todos los colores políticos para la ley de presupuesto, es si van a colocar los recursos ahí donde se necesitan para poder aumentar el músculo del ejército. Si quieren efectivamente empezar con la lógica de lo que es la protección de infraestructura crítica, protección de CEFAM, etcétera, nosotros tenemos que volver a un ejército de conscriptos de por lo menos 25.000 hombres, de conscriptos, de 25.000 conscriptos, Diputado, para pero poder era cubrir. sobre el punto de la Es que invitación, para no eso es el entrar punto. al Yo fondo, creo. porque el fondo lo vamos a Ok, discutir cuando se lo único que inicie le la quería, instancia, por favor. me gustaría entonces que no invitáramos a los actuales. Lo vamos a votar, De diputado. acuerdo, pero me gustaría que no, para complementar, que no invitáramos solamente a los actuales comandantes en jefe, sino que a pasados comandantes en jefe o generales. ¿Por qué? Porque los actuales comandantes en jefe tienen una restricción natural para pronunciarse sobre esta materia en razón de su dependencia del Ministerio de Defensa. Y lo vimos en la propia discusión de la ley de reglas de uso de la fuerza, cuando los auditores en sesión secreta dieron su opinión, se filtró y quedó la escoba. Entonces yo preferiría invitar a gente que haya estado en el alto mando del ejército, tenga conocimiento de todo esto y nos pueda dar una información, puedan hablar libremente. Ese era el punto. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias, diputado. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Tengo entendido que de todas maneras para intervenir las comunicaciones que se mantienen en canales cerrados de comunicación se requiere una autorización judicial. Es, dec- es decir, es decir, estamos hablando, por ejemplo, de un chat, ¿ya? Que se esté realizando, y creo que los archivos en este sentido podrían ser, por ejemplo, pornografía infantil, o planes, o una planificación específica. No, el tema es que la trata de blancas y cosas por el estilo normalmente también es parte de los elementos de financiamiento de organizaciones criminales que tienen también nexos terroristas. Es decir, ¿qué pasa cuando una persona en un grupo de chat, en un grupo electrónico, ya sea puede ser, no sé, pues Twitch o cualquier otra de estas plataformas, se presenta y empieza una conversación con un tercero? Evidentemente lo va a hacer de todas maneras con un alias, ¿ya? Porque en el mundo electrónico es poca la gente que trabaja con su nombre real. Siempre estás trabajando con un alias, con un seudónimo, con lo que fuere. Es decir, aquí se hace cargo solamente de la normalidad. Participar con nombre abierto en una de estas plataformas es absolutamente impensable. Por otro lado, yo creo que aquí en la redacción, ¿no? O sea, está claro que la identidad tiene que ser supuesta, porque nuestros agentes son agentes secretos, ¿ya? Eh, Partimos de la premisa, ya tenemos una orden judicial para intervenir, el agente tiene que poder encubrir su identidad,
creo que estamos de acuerdo. Creo que el único factor en la redacción de esta indicación, señora presidenta, que a mí me complica es cuando dice disponer que uno de sus funcionarios, porque pueden ser más. Estamos, porque entonces, cuando dice puede disponer que uno de sus funcionarios actúe bajo identidad supuesta, puede ser que más de una, Evitemos el diálogo, persona, por favor, en la la comisión. que esté Si el diputado Kaiser terminó su intervención, de inmediato, si me da un si segundo no, todavía, después, señora presidenta. está bien, pero para que no lo interrumpan, por favor, Gracias. para poder llevar un orden en la comisión. Eh, Gracias. si un director de servicio considera que requiere de un equipo de funcionarios que actúen de manera incógnito en uno de estos canales de comunicación cerrados, supongo que no tendrá que entregar una a una las autorizaciones, sino que podrá denominar exactamente, que puede hacer a sus funcionarios y en ese sentido cubrir esto. Pero yo, el resto, la verdad es que me parece. Estoy de Gracias, acuerdo diputado. con la redacción de la indicación. Gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Yo creo que esta discusión a cierto punto ha sido inoficiosa por la siguiente razón. El artículo 38, número 1 de la Constitución Política de la República establece que una ley orgánica constitucional determinará la organización básica de la administración pública, garantizará la carrera funcionaria y los principios de carácter técnico y profesional en que deba fundarse, y asegurará tanto la igualdad de oportunidades de ingreso a ella como la capacitación y el perfeccionamiento de sus integrantes. Es decir, esto es materia constitucional. Es una materia de una ley orgánica, incluso. De acuerdo, si estamos creando una nueva agencia con una nueva planta, cuanto menos es lo que infiero del artículo 38. Por otro lado, señora presidenta, efectivamente, el dejar la decisión respecto de cuál va a ser el tamaño de la planta, porque las cosas se hacen como se deshacen, ¿no es cierto? De manera permanente en manos del Ejecutivo, exactamente también. Dejaría de manera permanente a discreción de este Ejecutivo, pero también del próximo y del subsiguiente, qué es lo que sucede entonces con la agencia y con su personal. No creo que esa sea la voluntad del Ejecutivo, y en ese sentido, señora presidenta, considerando por un lado que aquí se requiere del legítimo ejercicio democrático de discutir cuánto necesitamos también, ¿ya? Cuánto personal debe tener esta agencia, creo que yo no voy a respaldar la entrega de esta facultad al Ejecutivo por dos razones. Una, por el tema constitucional ya descrito, que podemos discutirlo naturalmente latamente, pero por otro lado también por razones políticas. Pues yo creo que mis representados, los representados de todos los aquí presentes y de los parlamentarios que están en este Congreso, tienen derecho a decir y a decidir a través de sus representantes cómo se van a gastar sus recursos y cuánta gente vamos a contratar en su nombre. Muchísimas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Vamos, diputado Kaiser, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Permítame agotar la paciencia a los presentes una vez más. Con todo gusto, dele nomás. Gracias. Son cada vez más tribunales y son cada vez más elementos dentro del Poder Judicial que tienen conocimiento entonces de la interna del servicio de inteligencia. Es decir, esto de servicio secreto no va a tener ni el título. Al final, señora presidenta, un juicio laboral, por la razón que este sea, implica que va a tener que ir el director del servicio, que tienen que ir los colegas, que tienen que ir los testigos, y eso a un tribunal donde circula gente, donde están los empleados del tribunal, donde está el secretario del tribunal, donde está... Pongámonos serios. Si hubiésemos destinado, si hubiese creado la figura de un tribunal de inteligencia, que viese todas las materias de inteligencia, o fuesen los mismos jueces o el mismo juez que da las autorizaciones, por ejemplo, para las operaciones de inteligencia, quien tuviese que ver estas causas de manera sumaria y por sí y ante sí. Ok, incluso ahí
pero se entendería, pero aquí están abriendo el saco de la agencia a incontables personas. Entonces, y tendrán la obligación de guardar secreto, eso a mí no me basta porque obligación de guardar secreto tienen todos los que están metidos en estos sistemas, ¿ya? Y nosotros sabemos que esa obligación se ha violado en sistemas mucho más complejos y con mucho mejor contrainteligencia que la nuestra. Entonces, abrir esto, lo único que significa es un mayor riesgo para todos los implicados. Imagínese lo que significa para un agente o para un director de servicio, una persona, imagínese un juicio laboral que se presentase porque el agente encubierto sintió que, de acuerdo con la ley Karim, ¿ya? Su superior, mientras él estaba entonces infiltrado en una organización terrorista, lo trató de manera, consideró que el trato que recibió fue de acoso laboral. Me están tomando el pelo. ¿Ya? O sea, en serio. Eh, Esto es una agencia de inteligencia, no es un McDonald's. Y en ese sentido, yo creo que nosotros deberíamos tener una aproximación muy distinta en esta materia. Y no tienen derecho a debido proceso con publicidad, con todo tipo de cuestiones los que entran en este tipo de organizaciones, pues si lo introduces así, a menos que tengas un tribunal especial, ¿ya? Si lo introduces así dentro de lo que son los tribunales ordinarios, es absolutamente imposible guardar la reserva que requieren los funcionarios también, muchas veces para mantenerse con vida. Pero aquí estamos hablando, en ciertas materias, hablamos de riesgo de vida de los funcionarios. Entonces, no tengo la impresión de que se entienda en este articulado, cuanto menos, la seriedad de la necesidad de secreto en esta materia. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias, diputado Señora Kaiser. presidenta. A ver, normalmente los órganos administrativos están controlados por la Contraloría General de la República en una serie de materias también, en materias laborales. Eh, Porque hay una relación con el estatuto, que no es una relación laboral, sino están sometidos al Código del Trabajo. En ese sentido no se entiende por qué deberían estar siendo o por qué deberían pasar a un tribunal laboral. De hecho, uno de los grandes problemas que se está produciendo hoy en día, también con las Fuerzas Armadas, es que por alguna razón, que a mí y también de orden, ya por alguna razón que a mí no se me aclara hasta el momento, ¿no? Los tribunales laborales han aceptado causas, ya, que son causas que debió haber visto la Contraloría y no los tribunales laborales, que han extendido sus facultades en esta materia. Entonces, creo que nosotros deberíamos considerar aquel sistema que probadamente ha servido para generar un contrapeso a lo que es la estructura interna de una institución, la Contraloría en este sentido, ¿ya? Que permite también un mayor nivel de secreto. ¿Cómo? Sí, pero tendríamos que ver cuál es el punto en esa materia. Pero yo creo que la Contraloría da una cierta garantía y por otro lado, efectivamente, de repente meterle un parelé a los tribunales laborales para que aquellos que están sometidos a los estatutos no puedan recurrir a los mismos. Es decir, reforzar ese elemento dentro de lo que es la normativa. Y la Contraloría establecer algún departamento especial o que sea el Contralor General de la República el mismo o un director de servicio dentro de la Contraloría el que tenga que ver esto de manera absolutamente reservada porque con eso reduciríamos con mucho los riesgos que ya ha descrito, señora presidenta, en más de un sentido. Muchísimas gracias, señora presidenta. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Usted sabrá que se ha producido una situación en el Medio Oriente de la máxima gravedad. Parece que está escalando el conflicto allá, pero no solamente en el Medio Oriente, se han producido una serie de fenómenos que pueden tener repercusiones directa o indirectamente sobre nuestro país. Ahora, yo le quiero hacer presente, señora presidenta, que a la Subsecretaría de Defensa le corresponde efectuar el análisis político y estratégico para la elaboración, actualización y proposición al ministro de la apreciación
de los riesgos y amenazas para el país en el ámbito de la seguridad exterior. Esa apreciación sería interesante que se nos presentase a nosotros, aunque sea en sesión secreta, señora presidenta, puesto que para poder formarnos una opinión fundada respecto de cuáles son las necesidades presupuestarias, de personal, etcétera, nosotros tenemos que tener conocimiento de lo que es la apreciación de riesgos y amenazas de que dispone el ministerio, si me disculpa. Entonces querría solicitar a usted, señora presidenta, si podemos invitar al subsecretario de Defensa para que nos exponga respecto de esta apreciación de riesgos y amenazas en el ámbito de la seguridad exterior, que debiese estar lista y de hecho debiese estar actualizada. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias a usted, diputado Kaiser. Entonces, su petición es que pueda venir el subsecretario de Defensa. A exponer sobre este punto específico, sobre la apreciación de riesgos y amenazas, que es una función que él tiene que realizar esa apreciación y tiene que mantenerla actualizada respecto de la seguridad exterior. Bueno, Correcto. vamos a ver.